Le doy ya la bienvenida a Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA. Gracias por estar con nosotros, Washington. Usted dice que lo que pasa en Venezuela es una vergüenza para el mundo. Ahora, le pregunto, ¿el mundo está haciendo todo lo que puede para tratar de cambiar la situación de Venezuela? No, y eso es parte de la deuda que me parece que hay que tratar de saldar. En realidad la comunidad internacional muchas veces es buena para la retórica, pero no es lo suficiente buena para la persuasión. Y creo que justamente parte del problema es que el mundo no siempre está prestando atención a lo que sucede en Venezuela. Tengo la impresión de que algunos países sí, otros no. La región, afortunadamente, América del Sur, hay un área importante que países que están atentos, pero no todos. Hablando justamente de eso, ¿qué postura puede tomar la región respecto a lo que pasa en Venezuela? Vemos que varios países directamente no reconocen, han cortado las relaciones con Venezuela. Vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con Argentina, Brasil ha tenido que tomar la parte diplomática de Argentina. Además, otros países como Brasil, Colombia, México siguen manteniendo un nexo, aunque siguen exigiendo algunas cosas. También cortar la relación, no reconocer y no hacer nada más. ¿No es una posición un poco cómoda por parte de la región? Yo creo que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, lo moralmente correcto. Usted tiene países como Ecuador con el presidente Noboa, como Argentina con el presidente Milei, como Canadá con el primer ministro Trudeau, como el propio Boric en Chile, como en Dominicana con Abinader, con Bernardo Arévalo en Guatemala, Dina Boluarte en Perú, el presidente Biden en Estados Unidos, Mulino en Panamá, la calle Pou en Uruguay, Chávez en Costa Rica y Peña en Paraguay. En realidad han tenido una posición muy firme, muy categórica, muy de estar preocupados por el tema y muy de estar arriba. Yo lo veo bien eso, digo, le confieso, me parece que esa es una actitud loable, tratar de instar a que la comunidad internacional preste atención que aquí hubo un resultado electoral, que fue el que todos conocemos, y que en realidad sigue habiendo una operación muy fuerte en materia de violación de derechos humanos. Ese es el gran drama en el que estamos. O sea, no solo hay un no respeto por una voluntad soberana, sino que además simultáneamente lo que hay son acciones que violentan el sentir de cualquiera en términos de respeto a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de terrorismo de Estado, no está regalando esa expresión, la está diciendo con toda la capacidad que tienen expertos que trabajan en esa área hace décadas. ¿Qué es lo que nos parece? Que quizás hay una parte del mundo que no está prestando atención. Entonces, cuando hablamos de migrantes, porque yo lo sentía algunos de los colegas suyos que hacían las reflexiones previas, no son migrantes, es un desplazamiento forzado de gente que se ve que está colapsando en su país y que no tiene más remedio que irse a otro lado, tratar de forjar un destino. Esa es la realidad. Y me parece que en eso hay que poner mucha más cabeza e inteligencia, porque esto va a seguir. Es evidente que el régimen no está aflojando, no se está distendiendo, y, y bueno, ese es el problema y el desafío que tenemos por delante. Los que le insistimos y decimos, mire, acá hay un grupo de ciudadanos que fueron electos y ustedes se tienen que retirar del poder porque lo están usurpando ilegítima e ilegalmente. Y bueno, esa es la tensión en la que estamos tratando de pujar. Ese es el dato empírico. Cuando uno ve, uno sabe que los tiempos diplomáticos no son los tiempos de la gente y menos de los venezolanos, que son quienes finalmente están padeciendo este tema. Los que estamos afuera podemos indignarnos con la situación, pero no la estamos viviendo en carne propia. Ahora, Claro. ¿qué le podemos decir a esa gente? ¿Qué se puede hacer en concreto desde la diplomacia para tratar de que la situación cambie? Porque uno entiende las condenas, todo lo que sucede, pero al final del día Maduro sigue allí, sigue pasando todo Sí, lo que usted describe que es terrible, sí. y ya hace un montón de tiempo que esto sucede. Entonces, ¿qué más se puede hacer en concreto para tratar de que la situación cambie? Primero, Iván, hay que hacer un reconocimiento de que hubo en algún momento se equivocaron caminos, porque en algún momento hubo dudas de participación electoral, no participación electoral. Bueno, ahí eso no pasó. Primer dato concreto, que en Venezuela hubo una unificación de propuesta y detrás de Edmundo González Urrutia y María Corina hay una unificación de gente de inmensa mayoría ciudadana. Primer dato importante. Segundo dato importante, esa gente está manteniendo una desobediencia civil, un antagonismo. Santa Tomás de Aquino decía,
que cuando la ley es injusta, la ley no existe, la ley no tiene existencia. Tercero, usted me Ujú. pregunta a nivel, o cuarto, a nivel internacional. Yo creo que ahí hay que generar un mecanismo de convergencia de acciones, y todas muy persistentes. Y de ninguna tengo el manual seguro, solo le puedo decir lo que creo que hay que hacer. A ver, es evidente que Naciones Unidas tiene una voz fuerte, el alto comisionado de Naciones Unidas tiene voz fuerte, el propio secretario general de las Naciones Unidas tiene una voz fuerte, la Secretaría General de la OEA ha estado a la altura de las circunstancias, los grupos de expertos en materia de Corte Penal Internacional están bregando, hay abogados que están impulsando, la propia Corte Penal Internacional, con todo respeto, lo digo con toda elegancia, da la impresión de que tiene que tener algún impulso procesal, decimos los abogados, las acciones que ahí se están desarrollando. Si todo esto, más la labor de Human Rights Watch, más la labor de los veedores, más la labor de los centros de observación, los defensores de los derechos humanos actúan y son persistentes, bueno, usted tiene un corolario de acciones que van como bloqueando lo que está pasando en la dictadura. Las dictaduras, yo lo he dicho más de una vez, Iván, no se van alegremente, no se levanta uno una mañana y arman una despedida y la gente sale a aplaudirlos. Las Exacto. dictaduras se van o por presión interna o porque la comunidad internacional empuja. Esa es la realidad. Washington, le pido que me espere unos minutitos, hacemos una pausa y enseguida continuamos Dale. conversando. Estamos hablando con Washington Abdala, embajador de Uruguay, representante de Uruguay ante la OEA. Breve pausa y enseguida continuamos. Y más adelante, también aquí en Conclusiones, estamos ante el inicio de una nueva ola migratoria de venezolanos. Quédese con nosotros, que más adelante también discutimos este tema.
Saludamos nuevamente a Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA. Estamos hablando un poco de lo que sucede en Venezuela con la comunidad internacional. ¿Cómo está reaccionando la comunidad internacional? Y quería preguntarle por la postura que han tomado tanto Brasil, Colombia y México de no cortar relaciones, aunque siguen pidiendo que se publiquen las actas. ¿Cree que esa postura puede servir? ¿Que alguien tiene que mantener algún tipo de contacto con el régimen de Maduro para tratar de ver si se puede terciar? ¿Cree que es una postura ingenua? ¿Cómo ve esa postura que trata de no romper todos los puentes? Primero te afino un dato, Iván. A pesar de que te parezca increíble, no todos los países que están en alta tensión con Venezuela han roto todas las relaciones. Cuidado porque ahí hay encargados de negocios y ese es un detalle no menor, pero para analizarlo a nivel diplomático. Déjalo cuerda separada. Este territorio en el que me planteas me tengo que mover con mucha elegancia porque es una política exterior de otros países en la que no me puedo inmiscuir. Lo que sí te digo con toda franqueza es que si alguien tiene la capacidad, la idoneidad, la habilidad, la persuasión de llevar a el régimen que hoy rige en Venezuela, para mí una dictadura notoria, pero llevarlo hacia el terreno de lo democrático e ir desplazando ese poder de facto, bienvenidos sean esas acciones. O sea, hay gente que quizás tenga esa capacidad, esa competencia, esa idoneidad. Es evidente que hasta ahora eso no ha sido posible. Entonces, por eso es que, Iván, es que el tono incremental de la narrativa regional y global va aumentando. Esto pasa porque, en definitiva, no estamos viendo buena voluntad por parte de los que usurpan el poder en Venezuela para trasladarse a donde se tienen que trasladar, que es a la cesión del espacio legítimo a aquellos que han ganado la elección. Ese es el dato. Por eso digo, si alguien tiene alguna llave maestra, fantástico que la ejerza. Digo, lo que vamos a hacer, los que no tenemos ese tipo de instrumentos, va a ser seguramente reconfortarnos, pero hasta el día de hoy, la verdad que ha sido poco ese resultado, la verdad poco y pobre, para ser realista. Le pregunto por último, Washington, esa llave de la que usted habla, ¿la puede tener Estados Unidos hasta que Estados Unidos no apriete un poco con mayores sanciones o decida inmiscuirse de lleno en el tema? ¿Esto no se va a resolver? ¿Cómo lo ve usted? Tampoco creo yo que uno tenga que esperar exclusivamente, Iván, de una única nación o de un solo país que el mecanismo se resuelva. Es cierto que Estados Unidos es una gran nación, es cierto que Estados Unidos también en el periodo pasado, próximo pasado, tuvo un diálogo con Venezuela, inclusive cuando creíamos todos que había una postura más confrontativa, más de principismo. Hubo una etapa de un interreño al que prefiero no calificar. Ahora Estados Unidos ha vuelto a una postura que creemos nosotros que es la pertinente, la correcta, la que corresponde. Entonces quizás allí tenga Estados Unidos instrumentos que naturalmente el resto de los países no tenemos. Quizás sea por esa bidireccionalidad o por ese tipo de mecanismo que aplica Estados Unidos. No creo que los mecanismos que aplique Estados Unidos sean efectivos cuando dañan a la gente. Atención, porque esa película tampoco ya sabemos cómo termina. Lo que sí es importante, que quizás si hay una élite en Venezuela que soñaba eventualmente con terminar en los Estados Unidos teniendo quizás una vida muy especial, muy entre comillas reconfortada, eso para Estados Unidos puede ser una opción. Yo lo vi eso operar en Guatemala y le confieso, tuvo un grado de efectividad. No estoy recomendando nada, no me compete a mí, esa es una lectura que hace el propio Departamento de Estado, pero son mecanismos que tienen los países grandes, potentes, como para aplicar eventualmente algunas acciones bidireccionales y que tengan resultados. Washington, gracias por haber estado con nosotros. Era Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA. Hemos estado hablando un poco de cómo reacciona la comunidad internacional frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros y también por la claridad con la que ha hablado. Le agradecemos haber estado aquí en Conclusiones.